Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. They told me stop talking economics. Building collapse. More of the building collapse. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy y el Partido Popular. Yes or no? No. Es el vecino. No, eso es el mercado, amigo. O sea, el que elige al alcalde. Bulldozer, máquina. $10,000 to shave a fucking head. Para excavar ya. Industry had been strangled. Bitcoin is worthless artificial gold. They've created a large class of people who have no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Pepe. ¿Cómo estamos, Iván? Hola, Pues buenas a todos y a todas. Estoy guay, un poquito constipado como tiene que ser porque es la época, pero bien, no me puedo quejar. Después de la semana pasada, que al final entre ataques ahí piratas y más cosas familiares que no estamos aquí a contar, pero que lo pasamos regular, ¿eh? Ahora estamos bastante bien, Hemos iniciado hasta un horario adecuado, ¿no? Solamente 07, perfecto. Tío, porque es que además creo que estamos en un momento en donde vamos a llegar otra vez como a una especie de normalización de la vida económica, vamos a pasar a través de los presupuestos y esto también nos afecta a nosotros, la normalización de la transmisión de fake a las 8 sin problemas, sin que Twitch nos boicotee porque vamos a hablar con tamames de la extrema derecha. Sí, en fin, ese tipo de cosas. Así que... Un saludo a Jorge, que el pobre estuvo esperando hasta la tanda, pero al final, bueno, no pudo ser, no pasa nada, lo vamos a recuperar y tenemos una idea acá, ¿no? Que ya contaremos con Jorge, no solo. ¿Qué quieres decir? Vamos a aprovechar para decir que, pero mientras tanto han subido un montón los seguidores en el canal de Twitch del Salto, lo de siempre, ¿no? Apuntarse, seguirle, no solo en el canal de Twitch, y a tope, esto va bien y estamos contentos, la verdad. Estaba muy guay, está empezando a animarse la gente, está empezando a furular y estamos empezando a generar, vamos, yo ya te lo digo, creo que es la parrilla twitchera más potente de toda la twitchería, ¿eh? Así que la que está montando el Salto, quiero decir, yo creo que han montado una parrilla muy, muy buena y nada, chicos, ya sabéis, a suscribirse y apoyar este tipo de iniciativas porque si no, este tipo de cosas no las vamos a escuchar en ningún sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos hoy? A ver, está la cosa cargadita porque tenemos entre los presupuestos que ayer desatascaron, ayer por la noche parece a última hora y a las 7 de la mañana prácticamente cerraron y a las 9 lo anunciaron y ya sobre las 11:30, 12, pues rueda de prensa para los presupuestos generales del Estado 2023. Hay texto. Mañana llega todos los librotes al Congreso y también el pendrive, que es lo que va a permitir a los grupos leer por la primera vez el contenido detallado, ¿no? Y es interesante, ¿no? Bueno, nosotros alguna información previa la teníamos, ¿no? Eso y algunos datos que se sabe antes, porque tiene que ver con la documentación que se envía a Bruselas. No vamos a entrar ya directamente con los contenidos, pero creo que se puede enfocar como un éxito, ¿no? O sea, quiero decir, el hecho simplemente de tener el tercer año seguido unos presupuestos generales del Estado en forma de tiempo. Totalmente, tío. Yo creo que esto es, por eso decíamos, lo de la normalización de la situación económica. Hemos preparado, gente, una pequeña
una pequeña historia. Pepe me estaba tratando de hacer que no la contara, pero es que no puedo evitarlo. Yo creo que tenemos que contarla, porque lo que dice Pepe creo que es muy, muy importante. Estos son, yo creo, mira, voy a abrir el artículo de Bernabé para empezar por ahí, que creo que nos da un buen pie para empezar. A ver, ahí está, este artículo de Bernabé, ¿no? Tamara Falcó, Felipe González y las malas compañías. Y al final, en realidad, lo que cuenta Bernabé en este artículo, al final de él, después de hablar de Tamara Falcó un poquito y toda la cuestión, es que lo que dice es que estos presupuestos básicamente suponen la reinstauración de la normalidad y que se detiene esta anormalidad política en la que hemos vivido estos últimos tiempos. Vamos a hacer un breve repaso porque yo creo que merece la pena para saber cómo hemos llegado hasta esta situación. No sé si os acordáis, gente, ¿no? Pero normalmente los presupuestos sabéis que se aprueban de septiembre a diciembre. Esto ha sido tradicionalmente lo que ha ocurrido y hasta el periodo en el que vamos a empezar a contar, que empieza en el 2016 con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular, que entramos en una inestabilidad política, básicamente por la indecisión del Partido Popular y su incapacidad de dejar el poder. Hasta ese momento había habido una o dos prórrogas presupuestarias debido a que había habido algunas elecciones y bien, debido a que había habido diferentes situaciones, pero vamos, nada importante. 2015, gente, en 2015 aprueba el Partido Popular el presupuesto de 2016. Yo no sé si os acordáis de esto, ¿no? Pero porque el Partido Popular aprobó, es que esto fue espectacular, 5 presupuestos en una legislatura, cuando normalmente tienen que haber 4 presupuestos, 4 años, 4 presupuestos. ¿Por qué aprueba 5 presupuestos el Partido Popular? Y aquí empieza, yo creo que la inestabilidad política por la pérdida de poder de la derecha, que no quiere irse del gobierno. Aprueba 5 presupuestos porque sabía que la mayoría absoluta que había obtenido en 2011 no iba a volver a repetirse y por tanto tenía que atar esos presupuestos para 2016. Esto evidentemente no es una posición muy democrática porque tú no puedes generar unos presupuestos para condicionar al siguiente gobierno que va a llegar. Esto es lo que hizo el Partido Popular se aprobaron en agosto y empieza la anormalidad en todo esto, empieza la inestabilidad, ¿no? Porque el gobierno del PP pierde la mayoría absoluta pero no quiere perder el gobierno. Llegamos a 2017, llegamos a 2016, ¿sabéis? El presupuesto de 2016 se aprueba en 2015, hay elecciones, efectivamente el Partido Popular pierde la mayoría absoluta y no puede formar gobierno. No sé si os acordáis, ¿no? Estas fueron el 2015 la primera ocasión donde se presenta Podemos, 2016 la segunda, donde entra en el Parlamento y empieza esa inestabilidad. Fijaos, los presupuestos de 2017, se prorrogan los de 2016 y los de 2017 pues se aprueban a mitad de junio. ¿No os acordáis del no es no? Estamos en el no es no. Estamos justo en ese momento de esta normalidad del trasvase de la mayoría conservadora a la mayoría progresista. 2017 se prorrogan los de 2016 y se aprueban a mitad de 2017. 2018, ¿qué pasa, Pepe? Moción de censura. ¡Tana, tana! La clave es que efectivamente con un presupuesto prorrogado es cuando parecía que de todas formas daba igual prorrogarlo otra vez, pues moción de censura. Moción de censura. Y claro, entra la moción de censura. El PP había perdido la confianza del Parlamento, de la Cámara, hacía bastante tiempo. Los casos de corrupción, la moción que había habido antes de Podemos y por fin la del PSOE. Los presupuestos se aprueban en julio de 2018. Otra anormalidad. 2019.
No se alcanza un acuerdo y vamos a las elecciones. Los presupuestos se rechazan, señoras y señores. Otro año, habiendo prorrogado los presupuestos de 2018. 2019. Pero espérame, sobre eso me gusta puntualizar una cosa que es bastante importante, ¿eh? O sea, mira cómo el PP estira, ¿no? La derecha estira hasta todo lo que puede. La izquierda, pero así, que gana, decimos así, la mayoría de la moción de censura, pues no se reproduce por una decisión política en particular por Esguerra, de Esguerra, no se reproduce esta mayoría por los presupuestos, pues toman las decisiones de ir a elecciones. Me parece una decisión bastante democrática. O sea, quiero decir, me doy cuenta que no tengo una mayoría adecuada para marcar el camino con la ley más importante que tengo a disposición, pues vamos a elecciones, amigo. Exactamente. Por tanto, estamos en 2019, elecciones, y llegan 2020 con la pandemia, señoras y señores, otro elemento, otra capa de anormalidad, y seguimos con los presupuestos de 2018 prorrogados, en el 2020. Sí, es que esta es la barbaridad. Esto causa unas... Pepe, no vamos a entrar en esto, pero bueno, esto causa unas disfuncionalidades en los sistemas de financiación y en la generación de presupuestos automáticos, autonómicos bárbaros. Bien, 2020 pandemia, seguimos con los presupuestos 2018 prorrogados, 2021 son los primeros presupuestos que se aprueban con normalidad desde que el Partido Popular en 2018 sale del poder. Y desde que el 2016 pierden esa mayoría que le ha permitido apisonar o que le permitió apisonar con sus presupuestos. 2021 se aprueban por mayoría absoluta con 118 diputados, y los presupuestos de 2022 se aprueban por mayoría absoluta con 190. Y aquí estamos, señores, que por primera vez en muchos años empieza el proceso presupuestario en septiembre, parece que va a acabar en diciembre y podemos entrar a analizar qué es lo que nos presentan brevemente, que veo por aquí a Juan, pero lo tenemos ahí. No, la cosa de más interesante es que mientras tanto, en mucha comunidad autónoma gestionada por el Partido Popular, en el último periodo en particular, antes de la convocatoria adelantada, por ejemplo, en Madrid, pues también tiraban de prórroga presupuestaria. Entonces, quiero decir que la derecha, entre el Partido Popular en particular, que se plantea siempre como solvente, rigurosa, que garantiza estabilidad, ¿no? Ese refranero un poquito que se escucha en aquellos lares, pues en realidad lo que ha traído es mucha inestabilidad a partir de la herramienta principal. No nos vamos a detallar en particular todas las medidas que se incluyen, porque vamos a hacer seguramente un programa más allá, porque eso es largo, que ahora los presupuestos llegan a la Cámara, habrá la presentación de la enmienda a la totalidad, habrá la fase de la enmienda parcial, ir al Senado. Entonces queda camino, ¿no? para centrarse sobre las cuestiones. Sí, sobre algunos elementos que creo que son importantes. El primero, que creo que hay que destacar, que la coyuntura en la cual se dan los presupuestos de estos últimos años son particulares, ¿no? Lo has dicho tú, ¿no? La pandemia, y no solo suspensión de regla de gasto, que no es ninguna tontería por todas las implicaciones que tiene de las posibilidades después de redactar el proyecto base, y además una cantidad bastante significativa de transferencia y de fondo directo por parte de Europa, que permite al mismo tiempo utilizar esos recursos para después transferirlos otra vez hacia abajo, ¿no? En particular las comunidades autónomas. Ese es un contexto que hay que tener en cuenta. Pues en ese contexto ya, claro, vemos cómo el techo de gasto no se dice por broma. Es verdad que con respecto al periodo de reflujo de la década pasada, pues ya el tercer año consecutivo, que ligeramente, pero sube, ¿no? Exactamente, el techo de gasto es histórico en ese sentido, ¿no? Voy a compartir un poquito la pantalla para que podáis ver un poquito, porque también me parece interesante tanto las medidas, que vais a escuchar un montón de análisis, me parece el contexto donde se presenta claro. Porque es un contexto, lo comparábamos antes con el presupuesto del Partido Popular. El presupuesto del 2015 del Partido Popular fue el presupuesto más expansivo del Partido Popular, porque se presentaba a elecciones, a las
en el 2016. Entonces hace un contexto muy populista con rebajas fiscales que casi nos cuestan, y esto a lo mejor luego lo podemos hacer un paralelismo con Inglaterra, casi nos cuestan los presupuestos de Montoro del 2016 una multa de Bruselas de 2.000 millones. Redujo el impuesto de sociedades hasta prácticamente vaciarlo, de tal forma que al año siguiente, evidentemente, no se cumplen los límites de déficit, Bruselas amenaza y Montoro sube por encima de donde estaban los impuestos en el año anterior, el impuesto de sociedades, para arreglar esto. Esta es la masa, o sea, la forma en la que se presenta Montoro o el Partido Popular a las elecciones. ¿Cómo se presenta este gobierno a las elecciones? Que yo creo que es interesante. Mirad el contexto que nos da estos nuevos presupuestos. Yo creo que esto es interesante, básicamente por saber, por entender un poquito cuál es el marco donde vamos a jugar en estos. Esto yo creo que es el marco básicamente de las elecciones en términos económicos. Defensa del estado del bienestar, fortalecer clase media y trabajadora, crecimiento económico inclusivo, justicia social y prosperidad económica. Yo creo que estos son los ejes por donde se va a transitar. No digo que sean los presupuestos de la clase trabajadora, pero digo que son los mensajes que se quieren trasladar acerca de estos presupuestos. Y son muy interesantes compararlos con 2015, ¿no? Claro. ¿Por qué? No tanto el montante, porque evidentemente los montantes siempre van a ser mayores en estos momentos, porque el PIB crece y las necesidades crecen, nominalmente las cantidades crecen. No es importante analizar el montante, sino cómo se reparten los gastos dentro del presupuesto con 2015. Pepe, solo esto y ya está, que no, o sea, no quiero ser pesado, pero es que me parece interesante. No, en absoluto. Es importante poner en contexto, está claro. Mira, tenemos aquí el presupuesto de 2016, de los de Montoro, y la distribución por políticas. Gasto social era un 53, gasto social sin desempleo, ¿vale? Y con desempleo, 47 y 53. Nos vamos al presupuesto de 2022, 50 gasto social sin desempleo y 55 gasto social con desempleo. Evidentemente, el gasto social con desempleo en estos momentos es mayor, ha habido los ERTES, etcétera, etcétera, bueno, todas las políticas, pero sin embargo el gasto social sin desempleo sí es cierto que es uno de los mayores. Y sobre todo no tanto en pensiones como se puede suponer, sino también en transferencias de renta, que lo teníamos por otras prestaciones económicas, que también tenemos un incremento con respecto al de Montoro. Nada más para decir esto, ¿no? Que la diferencia por cómo se presenta este gobierno a las elecciones, con un presupuesto social, con amplios crecimientos en el gasto social, en transferencias, en nuevas prestaciones, con respecto a cómo se presenta la derecha a las elecciones, que son rebajas fiscales que posteriormente pueden llevar a multas, ¿no? Como lo decíamos. Decimos que están marcando un poquito la cancha, ¿no? Como dicen los compañeros argentinos, ¿no? Está delimitando cuál es el debate de fondo que se está dando con esto. Los presupuestos venían bastante cocinados sobre la parte de gasto, decímoslo de manera clara, gracias también a todas las condiciones previas, ¿no? Que hemos dicho. ¿Qué pasa? Pasa que surge por, decimos así, un poquito de batalla autonómica sobre la fiscalidad por parte de los gobiernos del Partido Popular al principio, a los cuales se suman algunos gobiernos autonómicos del PSOE, ¿no? Pues surge esa batalla fiscal que finalmente el gobierno decide de dar. Una parte del gobierno ya lo planteabas como un elemento clave, ¿no? Para cualquier cuenta, en general para plantear la estrategia económica y fiscal para el futuro. Y ahí es donde cambia, paradójicamente, un poquito la valoración, en mi opinión. O sea, nosotros tenemos como un amplio gasto social, lo he explicado muy bien, da mucho la tabarra en la chapa sobre el tema de las pensiones. Si tenemos un ratillo después, lo vamos viendo. No es el apocalipsis, relajámonos un poquito todo. Esta revalorización al 8,4
5%, suben evidentemente los sueldos públicos, un acuerdo de 9,5% entre años, se añaden prestaciones sociales y se amplían prestaciones sociales ya existentes, pero se introduce, y creo se mantiene, me parece fundamental, el bono transporte gratuito para todo el 2023. Es una medida que en mi opinión es estructural más que coyuntural, ya empieza a serlo por lo menos, pero hay sobre el lado del ingreso también una reforma fiscal que se esperaba desde años en términos expansivos. Ojo, porque las anteriores han sido básicamente, decimos así, ajustes fiscales, ¿no? De alguna manera, alguna cosa subía, no trabajaba, pero en este caso sí que estamos hablando de un cambio de política, un giro, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la parte interesante. Hay cuestiones que han determinado mucho debate, en particular, yo creo, bien inflado por la parte, entre comillas, perdidora, en mi opinión, ¿no? Los antiguos defensores, decimos así, de la austeridad expansiva, o mal llamada austeridad expansiva. La cuestión de las pensiones, contraposición sobre las pensiones de, entre comillas, enfrentamiento intergeneracional, las cuestiones del empleado público, como que el aumento del sueldo de los funcionarios y de los empleados públicos fuera, por otro lado, una ofenda o una ofensa para los trabajadores de a pie, que somos todos, y también, evidentemente, lo que se refiere a todas las cuestiones de la autonomía, ¿no? En términos de autonomía fiscal, todo el debate, decimos así, territorial que surge. Pues estos son elementos, sin dudas, que habrá que analizar. Hay cuestiones que se pueden debatir, a la cual ya sí que también esta vez te debo otra vez el paso, a la cual yo creo que hay que añadir que efectivamente existe un problema de fondo que esos presupuestos podían atascar, que es la cuestión del gasto de defensa. No lo vamos a ocultar. Esto es así. ¿Cómo lo han ajustado? Vamos a decir antes cómo se han hecho, cómo se llega al acuerdo. ¿Por qué los gastos de defensa no están en el techo de gasto y no están realmente en los presupuestos como tal? Porque son créditos extraordinarios de competencia directamente de la presidencia del gobierno. Decimoslo en estos términos. Más allá del aumento del gasto, que sí está en los presupuestos, pues el aumento real, que es entre el 23 y el 25%, parece, del gasto de defensa, pues está metido de manera un poquito variadas en varias partidas y también a través de crédito extraordinario, que quiere decir ni más ni menos que se cubren a través de la deuda, ¿no? Esto tiene una cosa que es evidente, se cumple con la OTAN, pero también tiene un elemento que era un poquito la preocupación. En términos técnicos, por lo menos, no es gasto social, no es gasto que se quita a la otra partida, ¿no? Siempre gasto es, no endeudamos para comprar misiles tanques, vaya, pero en términos formales y técnicos, los que decían las partes no se incluyen en el techo de gasto, no se incluyen en las partidas generales, pues esto es cierto, pero también es cierto que va a ser vía prácticamente endeudamiento. Sí, yo creo que con respecto al presupuesto militar, a ver, no es que ahora porque se pone encima de la mesa esto, pero no es ni algo nuevo, ni algo que, digamos, el gasto en defensa, ¿no? El elevado gasto en defensa. Hay, de hecho, grupos dedicados a estudiar el gasto en defensa porque no es lo que aparece exclusivamente en la sección de defensa o en el Ministerio de Defensa. Sabéis que los presupuestos están por secciones, que normalmente están divididos por secciones, que normalmente corresponden con los órganos ministeriales, pero en el caso de defensa, no todos los gastos que están, digamos, que están asociados al gasto militar están incluidos en esa sección de defensa. Muchos otros están incluidos en otros lugares. Os recomiendo para eso, mira, aquí tengo este artículo de La Marea, que es muy interesante porque ellos hacen, vamos, básicamente está basado en el estudio que hace el Grupo Tortuga, Grupo Antimilitarista Tortuga, ¿no? Que estuvimos en el Congreso cuando estábamos ahí trabajando, hablamos con ellos varias veces y van calculando o van explorando las cuentas de los presupuestos para ver dónde están escondidos esos gastos. Así que probablemente incluso sea un poquito más, ¿no? De eso que vamos a esperar a los estudios de los expertos, pero bueno, yo creo que esto también es necesario ponerlo en evidencia, ¿no? Porque
porque bueno, ese es gasto que se dedica a un tipo de cuestiones donde además se incrementa, o sea, está dentro de un incremento del militarismo y del gasto militar en general dentro de la Unión Europea, que se enmarca dentro de los intereses y de la geoestrategia de la OTAN y por tanto de Estados Unidos, y esto tiene unas consecuencias en nuestros presupuestos y en nuestra capacidad de gasto en general, porque hay una parte que se tiene que dedicar a estas cuestiones que geopolíticamente, o sea, que vienen determinadas geopolíticamente, no socialmente, no son necesidades, digamos, que estén asociadas al estado del bienestar o al refuerzo, sino que se detraen de ahí, ¿no? En cierta medida. Entonces, bueno, esto sí que es una parte muy criticable bajo mi punto de vista. El artículo que os decía se llama El gasto oculto en defensa. El presupuesto militar real es más del doble de lo que indican los presupuestos. Este análisis es del año pasado, es decir, es del 2021, por lo tanto, de los presupuestos actualmente vigentes. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en no mucho, ¿no? Bueno, a partir de esto, pues ya está, ¿no? Cioè, más o menos hemos identificado algunas cuestiones clave del contexto. La otra polémica fue el tema de la universalidad del cheque bebé, es un debate antiguo que tiene que ver con ya lo que pasó con ZP. Yo creo que en ese caso es diferente respecto a lo que se planteó con el gobierno Zapatero. Ahí es como, bueno, hay que establecer un poquito cómo siempre se diseña la medida. Lo que viene también a dar es que por lo menos se empieza a avanzar sobre prestaciones subjetivas, ¿no? Más allá de la crítica que se podría debatir sobre la cuestión del tope de renta, ¿no? En determinados casos. Ya se amplía no solo a la mujer trabajadora por un lado, pues esto creo yo es más interesante, más allá de la cantidad como tal, sino por lo que tiene presente detrás. Sabemos que vamos a tener, eso para decir las cosas buenas, que son ciertas, un aumento considerable de transferencia a las comunidades autonómicas, otra vez un récord, y así más o menos se justifica, creo, la decisión por parte de las comunidades autónomas de hacer dumping fiscal, de utilizar este colchón que le viene garantizado por los presupuestos generales del Estado para abrir una batalla fiscal que en realidad es simplemente en clave electoral, que esa es la paradoja, ¿no? Estoy leyendo mucha crítica, que son las mismas que se han hecho por parte de Meloni, por ejemplo, a la rédito de ciudadanía, la renta garantizada que instauró el gobierno Movimiento 5 Estrellas en Italia con el gobierno Conte, porque se compraba, ¿no? En teoría el Movimiento 5 Estrellas sí, el voto de los vulnerables, de los pobres, ¿no? Tanto que salieron análisis absurdas sobre la correlación de los votos del Movimiento 5 Estrellas con las prestaciones concedidas. Y aquí estoy leyendo análisis más o menos parecida, pero es como si la propuesta de bajar impuestos no sea ella misma una propuesta electoralista, en muchos casos como lo que estamos viendo a nivel de entre comillas, de campaña electoral que empiezan a nivel autonómico, ¿no? Pues con esto, pues yo qué sé, yo creo que podemos dejar un poquito de paso el tema presupuestario, cerrando con la cuestión fiscal, ¿no? Hemos dicho al principio... Sí, déjame solo 2 minutos nada más y 35, Juan, empezamos con solo una cosa, tío, de pensiones y jóvenes, porque creo que es uno de los debates que además tú querías comentar, simplemente el hecho de que se contrapone y en muchos tweets ha habido como una crítica, bueno, muchos tweets, digo, la opinión pública y economistas que están en las redes sociales con cierta influencia criticaban el hecho de que pues de que el gasto en pensiones incrementase, de que fuese en actualización, etcétera, etcétera. Eso con respecto a la situación de los jóvenes, y yo creo que esta batalla está un poco mal enfocada en el sentido de que no es tanto que las pensiones sean muy elevadas, que no lo son, ¿no? Es decir, hay un 33% de los pensionistas que cobran menos de 600 euros o un prácticamente 60% cobra menos de 1.000 euros o en torno. Por tanto, no es una cuestión de que las pensiones sean muy generosas. Lo que sí es cierto es que es uno de los programas
del sistema del bienestar con mayor capacidad redistributiva. No tenemos otro que tenga esta capacidad de redistribución, ¿no? Porque muchas veces, bueno, la mayor parte de la gente, si no tuviera pensión, tendría ingresos cero. La mayor parte de la población. Por tanto, la capacidad redistributiva es gigantesca. El problema no es que la capacidad redistributiva sea muy alta. Eso es una ventaja. El problema es que no tenemos suficiente gasto social o gasto en protección social y gasto que vaya a parar a una inclusión o que permita una inclusión juvenil suficientemente potente. Hay países que tienen, países como Austria, Holanda, Alemania, que tienen unas tasas de pobreza juvenil o unas tasas de paro juvenil muy bajas, es decir, de las más bajas de toda la Unión Europea, y esto tiene que ver con las políticas sociales, con el gasto social, con el gasto en vivienda que hay, con la accesibilidad en la vivienda, con las rentas a las que los jóvenes pueden acceder para poder emanciparse. Esto es lo que genera una mayor inclusividad de la juventud y no recortar las pensiones a los pensionistas. Es más, es que poner el foco del problema en un conflicto de redistribución entre los jóvenes y los jubilados es simplemente enmascarar el verdadero problema redistributivo que es entre el capital y el trabajo, que se da en el mercado de trabajo y que hace que los jóvenes hoy en día tengan una situación precaria, que tengan un difícil acceso al mercado laboral, que tengan unos salarios demasiado bajos, que tengan una temporalidad demasiado elevada. Ese es el conflicto de capital-trabajo, ¿no? Y el poder incrementar o transferir más renta hacia el trabajo mediante el gasto social y mediante impuestos progresivos. Por eso quería terminar con esto, Pepe. No quería dejar... Es que el equilibrio... No, la chapa la estamos dando, como siempre, que hablamos de presupuesto de una manera desconsiderada, pero bueno, también es verdad que el argumento es lo que es, ¿no? La parte más divertida, entre comillas, donde nos podemos un poquito poner a decir cosillas más agresivas, simpáticas. Bien, ahora yo creo con la cuestiones de lo que ha pasado en Reino Unido como contrapié, pero es que lo que está planteando está claro, ¿no? O sea, el equilibrio está justamente en cómo nosotros, teniendo en cuenta un determinado contexto social, planificamos y planteamos políticas que lleguen a que sean eficaces y que sean efectivas, ¿no? Ya hemos visto las tragedias que ha representado burocratizar demasiado el ingreso mínimo vital, que ahora cuesta mucho adaptarla, ¿no? Se puede mejorar y se va a mejorar, ¿no? Por lo que tiene que ver, y yo creo que con ese tema no nos podemos lanzar ya sobre la cuestión del día, ¿no? que hemos decidido plantear con el debate sobre el Reino Unido. Yo creo que donde hay un acierto es que se ha entendido, el PSOE ha tardado meses, yo diría casi años, pero ha entendido que la batalla fiscal es una batalla que poco tiene que ver con la contabilidad, tiene que ver con cuestiones tan de calado como el proyecto de comunidad y el proyecto de país que cada uno tiene, ¿no? Eso siempre lo había liderado de alguna manera la derecha, enmarcando, perimetrando el espacio sobre una dicotomía falaz, ¿no? Que era como subir y bajar. Y en ese marco, pues, ellos juegan mucho mejor que nosotros. Eso es evidente. Pero cuando ya le pone el quién, cuando ya le pone el por qué, cuando le pone el para qué, pues ya la cosa para la derecha se complica, y así ha sido con el tema del impuesto de patrimonio. Entran muy bien ahí, porque de un plumazo diseñan un impuesto a la grande fortuna que está diseñado que en el mismo tiempo te reequilibre la balanza a nivel territorial, penalizando que hace dumping, se bonifica, es decir, no tiene presentar problemas técnicos tampoco, y al mismo tiempo redistribuye a nivel social entre los que están arriba y los que están abajo, y lo hace reivindicando el hecho que toca hacerlo. El discurso de fondo es tan de sentido común que toca subir los impuestos a los ricos. Que no me lloréis, que no vengáis aquí a llorar, porque lo están haciendo todo el otro país, o son muchos de ellos, menos Reino Unido, que quería hacer una cosa bastante diferente, y porque por una vez me están diciendo de la organización e instituciones económicas que tengo arriba que es una cosa buena, que hay que hacerla, que la única manera, para tener un cuadro financiero adecuado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el campo. Por esto, y esto es lo sorprendente,
sorprende tanto lo que ha hecho Liz Truss, amigo. Es que por esto yo creo que se merece un programa de 1 hora en nuestra emisión de hoy, porque es sorprendente. Es como ir, ¿sabes?, completamente contra la corriente, contra el sentido. Un salmón ni siquiera es capaz de hacer lo que ha hecho esa señora. A ver si me callo ya y entra el amigo. Me he ido totalmente, ¿no? No, pues la caña, ¿no? Pero si es que es verdad, además nos da pie para que pues metamos a Juan, nuestro querido amigo. Lo meto. Entra, Juan. Ahí estamos. Tananananan. Bienvenido, Ah, ya Juan. está. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Bueno, 10 estáis? minutillos, ¿eh? Otra vez has esperado más, ¿eh? Desde otro continente, además. Nada, os estamos escuchando aquí muy atento ¿Cómo para estás, Juan? comentar un poquito, ver un poco cómo contrastan las políticas fiscales, ¿no? Ahora que hablabais de la española, comparar un poco con lo que tenemos no tan lejos, ¿no? En Europa también. Claro. Exactamente, es por eso, ¿no? Porque me parecía como súper interesante. Además, Pepe lo ha hecho bien, lo de poner en contraposición. Fíjate que son 2 presupuestos que se presentan. Bueno, el de Reino Unido era un mini presupuesto, no era un presupuesto como tal, era el mini presupuesto, donde se presenta una reforma fiscal de una manera y provoca lo que provoca, y en España se presenta otro presupuesto, en este caso no es mini, sino que es un presupuesto normal, y se presenta con radicalmente la reforma fiscal contraria, ¿no? Y tiene unos efectos contrarios también, porque no ha habido desplome de la deuda pública, no ha habido huidos. ¿Qué ha pasado, Juan, tío? ¿Qué ha pasado con esto? Que te has marcado unos hilos que nos han dejado a todos ahí sorbidos los sesos. Es que la verdad es que lo que ha pasado en Reino Unido, además de ser pues un lío tremendo, es muy interesante por todo lo que ha provocado, ¿no? Y al final, bueno, lo que comentabais un poquito, ¿no? Que lo que digamos, incendió todo es que el gobierno británico lo que hace es lanzar una propuesta de rebaja fiscal, ¿no? Que sobre todo lo que hace es reducir los impuestos en 45.000 millones de libras, que son como 50.000 millones de euros, ¿no? Más o menos. Y sobre todo, lo que implica esa bajada de impuestos es que se va a bajar el tipo máximo de IRPF del 45 al 40, ¿no? Que es un poco lo más delicado, porque al final lo que le estás es bajando impuestos a la gente que más dinero gana, ¿no? Bueno, además que lo anuncia así, ¿no? El primer ministro, que ahora mismo, el de finanzas, que ahora mismo no me acuerdo el nombre porque hacen falta como unos meses más para que se quede en mi cabeza todavía ese nombre, pero lo anuncia así, lo anuncia directamente y dice, no es que vayamos a bajar los impuestos, es que vamos a abolir el tramo de 45%, que es probablemente para mí, Juan, luego lo comentamos si quieres, pero para mí es una de las propuestas impositivas que más se acerca a lo que no es la medida de Thatcher, ni ninguna de las medidas que implementa Thatcher, pero digamos de la radicalidad de la medida me recuerda mucho a a la situación de Thatcher con su community charge y estos ataques. No me acuerdo de otro intento de cambio fiscal tan radical en los últimos años, ¿no? Sí, sobre todo que es un poco deudor de toda esa herencia, ¿no? En realidad. Y lo curioso aquí, ¿no? Lo interesante es que sobre todo lo hace a contracorriente digamos, de lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Al final, algo que ha pasado a nivel internacional es que desde gobiernos europeos y desde Estados Unidos, digamos que se ha mostrado preocupación con esta medida, ¿no? Sobre todo, no solo por lo que, si queréis lo contamos ahora, ¿no? Todo lo que ha pasado en el mercado de bonos, que ha sido una catástrofe enorme, porque si no llega a intervenir el Banco de Inglaterra como ha intervenido, se hablaba ya de un Lehman Brothers, precisamente porque esto afectaba a los fondos de pensiones, ¿no? Que casi se quedan en el camino con esto, ¿no? Como no ha habido, o sea, no se conoce en tiempo de paz unas turbulencias de esta magnitud que se han dado en los últimos tiempos simplemente por la presentación de presupuesto. Es cierto que hay varias cosas, ¿no? Están como el Brexit, está la debilidad del gobierno de los Tories, está esta propuesta, o sea, hay varios elementos, digamos, que configuran este hecho, pero yo creo que merece la pena que lo comentes. Se presentan los presupuestos. Esto lo que hace es que tiene un impacto directo en el mercado de deuda y explícanos qué es lo que pasa. Vamos a poner
Vale, pues vamos a comentar así de manera lo más sencilla posible el tema, porque es un tema bastante técnico, pero creo que es muy interesante entenderlo, ¿no? Lo primero de todo, entender el contexto internacional, que tiene que ver con que, sobre todo, Estados Unidos está subiendo los tipos de interés de forma muy agresiva y como el dólar es la moneda internacional, ¿no? El dólar al final es la moneda en la que se emite la mayor parte del crédito del mundo, la moneda en la que se hace la mayor parte de compras y ventas en el comercio internacional, etcétera. Digamos que la Reserva Federal, al fin y al cabo, es como una especie de banco central mundial. Con esta subida de tipos agresiva lo que hace es arrastrar al resto del mundo. Es decir, lo que provoca es que hay una huida de capitales de la mayor parte de economías del mundo, de las que no se escapan ni Europa ni Reino Unido, y lo que provoca es una devaluación de esas monedas y una apreciación del dólar, ¿no? Estamos viendo un dólar muy fuerte. Y eso también afecta al Reino Unido, ¿no? Digamos que se deshacen... Una cosa sí. que, perdona, Juan, fíjate que y esto lo explicas muy en algún hilo, pero quiero decir, el hecho de que esto podría provocar un problema a ciertos países con respecto, ¿no? La apreciación del dólar, ¿no? Podría provocar algún problema. A Estados Unidos no le genera ese problema por ser emisor de esa moneda de reserva internacional, ¿no? Exporta de alguna medida su inflación al resto de los países mediante esta subida de tipos. Claro, porque hay aquí una paradoja que es muy interesante y es que lo que dices, ¿no? Estados Unidos es el emisor del dólar, que es un poco la moneda mundial. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de materias primas, de energía, etcétera, está denominada en dólares, entonces se paga en dólares. Es decir, si Europa, si Reino Unido, si Colombia, si China quieren comprar algo, petróleo, gas, acero, etcétera, en los mercados internacionales, lo compran con dólares, es decir, el precio cotiza en dólares. Claro, Estados Unidos, digamos que como paga esto en dólares, digamos que no le afecta tanto la apreciación del dólar. De hecho, el 95% de las importaciones que hace Estados Unidos se pagan en su propia moneda, en dólares. Esto no lo puede hacer absolutamente nadie. El privilegio que tiene Estados Unidos no lo tiene nadie. Pero de forma contraria, como estamos viendo una apreciación del dólar y una devaluación del resto de monedas, lo que ocurre es que el resto de países, entre ellos España, que está dentro de la eurozona, y también el Reino Unido, se devalúa su moneda y, por lo tanto, las importaciones, todo lo que compran al exterior, es más caro. Y esto pasa por también las compras de energía, que es sobre todo el tema más delicado. La mayor parte de la inflación, se vio en el dato del otro día de Europa, tiene que ver con los precios de la energía. Entonces, esas compras, esas importaciones con moneda más devaluada, lo que hacen es que, aunque baje el precio del gas o que baje el precio del petróleo, seguimos importando esa inflación, ¿no? Por la devaluación de la moneda. Y eso también influye al Reino Unido, ¿no? Y influye también a los mercados de deuda porque, digamos que... Perdona, Juan, solo una cosa. Es que antes de continuar, vamos a ir troceando la historia, porque justamente lo que tú estás diciendo es una de las razones por las cuales el Banco Central Europeo actúa. Sabemos que, y lo saben el Banco Central Europeo, que esa subida de tipos no tiene un efecto sobre la inflación, porque la inflación es energética y está asociada principalmente a Ucrania, pero claro, esta política de la Fed, que ellos sí tienen un problema de inflación de demanda y de un mercado de trabajo bastante más apretado que el de la eurozona. Y bueno, esta situación le hace que el Banco Central Europeo tenga que actuar de alguna manera. El problema es que el Banco Central Europeo está atrapado en esta situación de ser otro banco central más atrapado en el modelo acumulatorio de circulación del dólar, donde no puede hacer absolutamente nada más y lo que puede hacer es simplemente intentar disciplinar los salarios o decirles, oye, el año que viene no vais a subir los salarios o no subáis tanto porque si no yo subo muchísimo la inflación y eso afecta al desempleo. Eso es, digamos, esa es la situación y lo que se trata con el Banco Central Europeo es de que este año este incremento del coste sea exclusivamente pagado por los salarios. Esa es la estrategia. Y esto tiene que ver o es empujado por Estados Unidos y por esa política de la Fed. No sé si estás de acuerdo en esto. Totalmente. Hay que tener en cuenta, el dato de inflación del otro día es muy significativo. La inflación en la eurozona en septiembre fue del 10% y la subyacente, o sea, quitando energía y alimentos, es del 4,8%. De hecho, la energía ha subido un 40% los precios con respecto a hace un año. Esto lo que ejemplifica perfectamente es que el problema es de energía en el caso europeo. Y exacto. Aquí la subida de los tipos de interés no tiene sentido para bajar los precios, ¿no? Porque si tu problema fundamental es digamos, la importación de energía, con los tipos de interés, en este sentido no puedes influir demasiado. Ahora bien, si tu moneda se está cayendo, como se está cayendo el euro, se está depreciando a tal velocidad precisamente porque el dinero huye hacia Estados Unidos, es decir, se venden euros para comprar dólares por la subida de tipos de interés en Estados Unidos, la única manera, digamos, que tienes dos maneras de entrar ahí, que es
o haciendo una intervención en los mercados de divisas, es decir, comprando, utilizando las reservas de dólares que tengas para comprar euros, o bien subiendo los tipos de interés, ¿no? Y en este caso, pues lo que se está haciendo es, el Banco Central Europeo se está viendo arrastrado. De hecho, hace nada el Banco Central Europeo, digamos, y muchos bancos centrales no tenían tanta intención de subir tipos, pero es que no les queda otra viendo un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Y esto también le pasa al Reino Unido ahora. Es decir, el Reino Unido, la última subida es del 0,5. Ahora ya probablemente tenga que acelerar más también, ¿no? Porque la devaluación de la libra está siendo también muy importante. Y este es el contexto internacional en el que aparece Esto es lo que la situación, el caldito donde se va a cocer nuestra lis, ¿no? Claro, el problema es que en ese contexto en el que, como decimos, pues vemos que hay salida, ¿no?, de dinero hacia Estados Unidos y demás en la devaluación de las divisas, y también hay venta de bonos del Tesoro, de deuda pública del Reino Unido, dentro de Europa también, y compra de la estadounidense, ¿no? Porque al final lo que se hacen es se deshacen posiciones en otras divisas y se compran activos denominados en dólares. En este contexto, lo que hace la medida del gobierno es, digamos, aumentar a futuro el déficit público. Es decir, la rebaja de impuestos lo que hace es aumentar el déficit, ¿no? Si aumentas el déficit, al final lo que vas es a emitir más deuda, a emitir más bonos. Y aquí, los inversores que tienen bonos, lo que dicen es, vale, van a aumentar los bonos en el futuro, va a haber más cantidad de bonos y los nuevos bonos van a tener un tipo de interés mayor. Entonces, el que tengo yo, que está denominado, que tiene un interés menor que el que se va a emitir en el futuro, me deshago de él. Entonces empezaron a venderse los bonos del Tesoro. ¿Qué ocurre? Que pues si hay mucha venta y poca compra, el precio del bono empieza a caer, hasta que se empiezan a romper cosas. Una de las cosas que se rompe es lo que ocurre en los fondos de pensiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la deuda pública, además de un instrumento del Estado como tal, ¿no?, de emisión de deuda, se utiliza mucho como colateral. Es decir, pues, por ejemplo, en este caso el fondo de pensiones, ¿no?, quiere hacer una inversión apalancada, endeudarse, ¿no? Pues pone como garantía de esa deuda un bono del Tesoro del Estado, ¿no? Pues pone su bono y se endeuda. Es decir, es como una especie de garantía hipoteca que ponen para endeudarse. Igual que, pues, por ejemplo, si tú pides una hipoteca, pues pones la casa como garantía. ¿Qué ocurre? Que si caen los precios de la garantía que tú pones de golpe, aparecen lo que se llama las margin call. Las margin call, al final, lo que te dice el acreedor es, oye, este garantía que tú has puesto, que en este caso es un bono, ha caído de precio y ya no me vale como garantía. Apórtame más porque tienes que cubrir este hueco que estás dejando, o si no, soy yo el que vende tu garantía, liquido y deshago posiciones y asumes las pérdidas. Y esto es lo que ha empezado a ocurrir. Han empezado los margin call, se empezaron a vender esas garantías, que son bonos a 30 años, y se disparó la venta de bonos. Claro, ¿qué ocurrió? Había mucha oferta de bonos, poca demanda, se empezaron a disparar todos los indicadores de los bonos y empezó a haber un problema, que aquí hay una bola de nieve. Cuanto más cae el precio, más margin call hay, más ventas hay, y los fondos de pensiones dijeron, madre mía, que podemos quebrar. Y aquí pueden quebrar, claro, ellos solo podían vender. Ellos solo podían vender activos para poder generar el cash suficiente para poder ponerlo en los instrumentos de seguros que tenían que compensar por el movimiento de los precios de la deuda, los diferenciales y el incremento del precio implícito. Ellos tenían que seguir vendiendo, porque si no, no tenían cash suficiente para cumplir con los compromisos de los instrumentos financieros que les cubrían de las diferencias de rendimientos. Claro, esto hace que, si, por un lado, entra en una espiral, como decías, en donde si no hay un comprador de última instancia, estamos básicamente en una huida masiva tipo BlackRock, perdón, no de Rock, y probablemente Corralito. Esta era la situación a la que se enfrentaba, y por lo cual el Banco Central de Inglaterra interviene, que no es usual. Quiero decir, que no es usual que de repente, ante una turbulencia así, tenga que intervenir, ¿no? Sí, a ver, una operación en mercado abierto de compra de bonos es algo, un tipo de política monetaria común, pero no de esta manera, ¿no?, en la que interviene el Banco de Inglaterra. De hecho, hay algo muy curioso, y esto que me parece muy importante, que el Banco de Inglaterra dice que interviene no para, digamos, coordinar la política fiscal con la monetaria, es decir, la política fiscal que hace el gobierno es expansiva porque aumenta el déficit. Y en ese momento el Banco de Inglaterra estaba haciendo lo contrario, ¿no?, que ya se llevaba anunciando tiempo, que es una política monetaria contractiva, es decir, pues empezaba a deshacer el quantitative easing, es decir, la compra de bonos, porque empezaba a venderlo, empezaba a subir tipos de interés, etcétera, y en ese momento tiene que recular porque dice, tenemos que
comprar bonos para frenar la sangría. Y dicen que esa compra de bonos, lo dicen específicamente, no es para coordinarse con la política fiscal expansiva, que ellos van a seguir con una política monetaria contractiva, sino que es para salvar el sistema financiero, porque si no se cae, que tienen que actuar como prestamista, como comprador en este caso, de última instancia, porque si no se cae. Y anuncian pues un paquete de compras de 65.000 millones de libras, ¿no? Estos, digamos, anuncian que hasta esa cantidad van a comprar y empiezan a comprar. Y eso lo que hace es que, como había mucha oferta, pues ellos lo que hacen es actuar como demandante de bonos, y lo que hacen es tranquilizar el mercado, frenar la sangría de la caída del precio de los bonos, y hace que también entren más compradores, porque al final es verdad que simplemente el anuncio, esto pasa muchas veces con los bancos centrales, ¿no? Simplemente como el famoso whatever it takes de Draghi, ¿no? Que simplemente como el anuncio ya fue capaz de reducir la prima de riesgo en los países del sur, pues esto es algo parecido, ¿no? Es simplemente el hecho de anunciarlo y después también comprar, obviamente, ya es necesario. De hecho, ya es suficiente. De hecho, al final creo que se decía hoy el dato que solo habían comprado, solo, entre comillas, 4.000 millones de libras en bonos a 30 años, ¿no? No hizo falta ampliar tanto. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es muy significativo de algo que podemos ver en los... son cosas que pueden pasar con una subida de tipos de interés desde Estados Unidos tan agresiva, ¿no? Que se empiezan a romper cosas. Que veamos me parece bastante interesante el marco que un poquito que ha intentado darle, ¿no? Explicar una cosa que también está ocurriendo en ese momento en Europa, pero que tiene características completamente diferentes, ¿no? Se supone que la política económica y la fiscal, por así decirlo, y monetaria tienen que estar coordinadas. Y una de las críticas que se está haciendo a la actuación del Banco Central Europeo y a la Comisión, desde perspectivas diferentes, que coordinada no está mucho, por lo menos por la actitud que están teniendo algunos gobiernos, decimos así, soberanos, ¿no? Que el anuncio de ayer de Alemania de 200.000 millones de euros en política de apoyo a empresas y al sector productivo, lo que estamos viendo con los presupuestos generales en España. No sé qué pasará en Italia, pero poco me da a mí que se va a distanciar demasiado de esto por ahora, lo que está haciendo Francia Ciudad. Pero es también cierto que estamos hablando de medidas de política económica, social y fiscal que se ponen más o menos para intentar atenuar, por lo menos en esa fase, de manera lo más eficaz posible, los que son las consecuencias de la política restrictiva del Banco Central Europeo, ¿no? Tiene su lógica, por lo menos funciona como un amortizador, diría yo, ¿no? Intenta que las cosas no sean tan rápidas, ¿no? El impacto que venga por esa subida de los tipos. Lo que tú bien has dicho es que la intervención del Banco de Inglaterra, del Central del Reino Unido, es completamente por otra razón. Quiero decir, es porque las señales que con las políticas fiscales estaba dando en términos contradictorios con respecto a la política monetaria, el gobierno, fundamentalmente de Liz Truss, han generado un problema en el mercado financiero, básicamente, porque lo que han determinado son una serie de perspectivas y de expectativas que lo primero que han determinado es básicamente que la gente vendiera o se quitara sus bonos actuales para esperar la nueva oleada de bonos. Esto, que la parte financiera es que me parece más interesante, pero también tiene un detrás a la incoherencia de fondo de estas políticas, porque yo creo que el primer resultado es que desmantela todo, decimos así, el aparato ideológico y teórico de la creencia neoliberal, porque entonces no es verdad que bajando impuestos se atraen mucho más capitales y se aumenta la recaudación, porque si no, el mercado no va en pánico. No es verdad que un beneficio para la estabilidad económica puede tener un efecto goteo, entonces también beneficia a la otra, decimos así, parte de la población. Y no lo es porque el gobierno de Liz Truss ya sabías que la deuda iba a crecer. Tanto es que con el tema del aumento de las prestaciones sociales e indicizarlas con la inflación, pues esto era, número hecho, prácticamente inevitable en el corto plazo. Lo que me sorprende, me lo digo en serio, ¿no? Es con el contexto económico que ya estaba viviendo el Reino Unido, ¿cómo le ha podido parecer una buena idea? Esto es lo porque ahí hay gente que se lee los papeles, estudia, hace numeritos. O sea, ¿es de verdad tan absurda la creencia de esa señora hacia este modelo que se lanza o de verdad no se esperaba una reacción a cadena tan grande? Mira, Pepe, tenemos aquí varios comentarios que hablan precisamente de Vale, lo que estaba... Justo, o sea, JTRW está precisamente comentando este tipo de cosas. Dice, han estado a un día de llevar...
llevarnos al desastre a todo el planeta. Está lo de la crisis de los misiles y la rebaja de impuestos de Liz Truss. Esos dos elementos históricos. Y luego tenían por aquí otro que decían, todo esto se lo han hecho ellos mismos, mis respetos. Surrey Council, en el sentido de que claro, o sea, no, por un lado es cierto todo lo que ha explicado Juan del contexto de Estados Unidos, pero con esa regla juega todo el mundo. No juegan solo Inglaterra, juega todo el mundo. Totalmente, y más están sufriendo otros países como los países emergentes, ¿no? En ese sentido. No. Y luego, bueno, Surrey Council dice, los británicos no la hemos votado, es la versión 2.0 de Theresa May, espérate, porque a lo mejor es la versión 2.0 de... Bueno, la versión 2.0, sabes que las segundas versiones siempre han sido malas, a lo mejor es la versión 2.0 de Thatcher y no va a llegar ni tan siquiera al siguiente mandato. Pero el que quería comentar, y con esto te dejo, es el del salto, que tenemos ahí, que dice, los mercados se han meado en la curva de la FER. Es que me parece interesante en ese sentido porque, voy a hacer un pequeño paralelismo con lo de Thatcher, porque a Thatcher pierde su, digamos, el apoyo del Partido Conservador, de los Tories, y la echan como presidente para que entre después John Major, que es el que entra a dirigir después de ella. Y uno de los elementos claves de la pérdida de esta confianza son las manifestaciones masivas que se producen como consecuencia de que Margaret Thatcher quiere introducir el Community Charge, quería reducir el impuesto de la renta, e introduce el Community Charge, que es un impuesto de capitación. Cuidado, ¿qué significa decapitación? Que es el mismo por barba, es decir, que la misma persona, o sea, todos vamos a pagar, eso era por barrios, por distritos, por municipales, y entonces cada persona tenía que pagar una cantidad fija, 100, 200 o lo que fuera. Evidentemente, imaginaos, no hay impuestos más regresivos que los impuestos de capitación. Además, tuvieron que cambiarle el nombre precisamente porque recordaba algunos impuestos regresivos de capitación del siglo XIV o del siglo XV. Bueno, todo esto le lleva a Margaret Thatcher a perder el gobierno, no a los conservadores, que luego lo pierden a favor de Tony Blair. Fíjate que en estos momentos Liz Truss, con este movimiento maestro que ha hecho, yo no he visto una jugada de ajedrez tan mala, un empiece de jugada tan malo como este en los últimos tiempos. Prácticamente puede ser que pierdan el poder, ya no solo el partido, ¿no?, sino el poder, porque las encuestas están bastante sesgadas hacia el Partido Laborista. Dos locuras, dos formas de salafismo fiscal, la de Thatcher y la de Liz Truss, que puede ser que les lleve a perder el gobierno a los laboristas. Y la otra pregunta también era interesante, si efectivamente siguen, ¿no? Que la puede así combinar, Juan, perdóname, te estamos un poquito inundando, pero es verdad que muchas veces no seguimos el chat. Sí, esa bajada de impuestos, ¿vale?, etcétera, pero sí que hay zonas, ¿no?, de impuestos especiales en Reino Unido, si siguen existiendo. Yo quiero decir, las famosas zonas que atraen capital, ¿no? Entonces, que se sumaría a esto. O sea, tampoco se entiende muy bien la operación en esta clave como atracción de capital, en realidad, ¿no? No, pero simplemente hay que tener en cuenta algo, y es que al final de todas las colonias británicas, o lo que siguen siendo territorios británicos, Islas Vírgenes, Bermudas, Islas Caimán, Gibraltar, todo esto está vinculado al Reino Unido de una manera y son paraísos fiscales. Al final hay que tener en cuenta que algo que es fundamental, y tú cuando analizas, digamos, los centros financieros a nivel mundial, el primero es Estados Unidos, pero el segundo es Londres. Y Londres y Estados Unidos, Reino Unido y Estados Unidos están conectados. Tú cuando ves la circulación financiera entre ellos, están conectados con los paraísos fiscales en gran manera, ¿no? De hecho, salen sobredimensionados normalmente. Y por eso que digo que hay un entramado ahí fundamental de paraísos fiscales con el Reino Unido. Y el Reino Unido sigue siendo un centro financiero en gran medida también vinculado a esto, ¿no? Claro.
Claro. Pues la cuestión que yo creo que podemos entrar bueno, al final, si quieres que te hemos cortado, hemos ido troceando tanto el relato que al final ya no sabemos dónde estamos. Pero vamos, o sea, entra el Banco Central de Inglaterra, compra y estabiliza, digamos, actúa de comprador de última instancia, estabiliza y, por último, Liz Truss y su... Recoge cable, ¿no? Recoge cable y se va para atrás diciendo, os hemos escuchado, ¿no? Os hemos escuchado, que es como, a ver, lo que tenías que hacer es saber de economía, no escuchar a la gente, pero bueno, os hemos escuchado. No sé yo si, o sea, quiero decir, sí que han retirado el paquete, ¿no? De este mini paquete, ¿no? Pero es verdad que Liz Truss hace unas horas había dicho como que bajar impuestos es muy bueno. Entonces, Eso es lo que ha recogido cable, obviamente, pero sigue insistiendo en el discurso, ¿no? Y bueno, en relación con el Banco Central, hasta ahí, ¿no? Es decir, el Banco Central lo que consigue es actuar como prestamista o como comprador, en este caso, de última instancia, y lo que hace es estabilizar los mercados y hace al final retroceder. También es verdad que hay otra cosa muy interesante, sobre todo con lo que decías, más a nivel político, y es que al final el contexto internacional es muy importante también en el sentido de, digamos, por decirlo de alguna manera, las tendencias, ¿no? Y la tendencia, sobre todo después del COVID, es a otro modo de entender la fiscalidad, una fiscalidad un poquito más expansiva, o por lo menos romper un poco la tendencia de lo que era la austeridad. Y al igual que hace 10 años era muy difícil hacer algo que no fuera austeridad, hoy en día también es difícil volver a lo de hace una década, ¿no? A hacer programas de austeridad. Y esto pasa por las principales potencias, ¿no? Y por eso algo muy interesante es que cuando Liz Truss anuncia esto y entra el Banco Central inglés y demás, en Inglaterra y demás, se decía esto en artículos en Financial Times, en Bloomberg y demás, se decía mucho que desde Estados Unidos, desde el gobierno estadounidense y desde gobiernos europeos, por ejemplo el gobierno alemán, estaban preocupados con esto y estaban un poco cabreados, digamos, con la medida, ¿no? Entonces, en parte también porque al final el contagio financiero también podía llegar a Estados Unidos y podía llegar a Europa, ¿no? Pero también por la medida en sí misma, ¿no? Entonces es muy difícil nadar a contracorriente, para bien y para mal. O sea, ahora, bueno, pues dentro de lo que cabe, si comparamos la situación actual con la de hace 10 años, no está mal. No está mal. Claro, la cuestión, o sea, yo no sé qué pensáis, pero a mí me parece interesante esto que decía también el Salto de que los mercados han meado en la curva del hacer, porque lo que realmente ocurre con Liz Truss no es tanto una rebaja impositiva, es decir, el problema no es ese, creo. El problema es que mantiene un nivel de gasto y las subvenciones y las transferencias que había creado Boris Johnson y algunas más para hacer frente a la crisis energética, y al mismo tiempo genera una caída de gasto, por tanto generando previsiones de déficit futuro mayores y previsiones de endeudamiento mayor y con tipos de interés crecientes. Eso por un lado. O sea, no es tanto no es tanto la bajada de impuestos. El problema es que no se acompaña de bajada de gastos, y esto es lo que creo que los liberales tienen que explicar de manera más clara, los liberales o el Partido Popular aquí en España, que no es precisamente liberal, pero quiero decir aquellos que se adscriben a ese tipo de medidas, porque lo que no se puede hacer básicamente es falsear, en el sentido de que yo voy a reducir todos los impuestos del mundo sin por ello la contrapartida de reducir el gasto. Es que no hay problema. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países ricos, o de los países más ricos, con un gasto público más reducido. No hay problema. Y se puede vivir de esa manera. Son sociedades que existen, no son ni mejores ni peores. Cada uno, yo prefiero una sociedad donde los niveles de desigualdad son menores, donde la capacidad de inclusión es mayor, pero bueno, se puede hacer. Lo que pasa es que no lo explican. Eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que no explican qué es exactamente lo que ocurriría si se reducen el gasto público a los niveles que ellos quieren reducir los ingresos públicos, ¿no? Porque si hay una cosa clara es que aquellos países con gastos públicos más elevados tienen los ingresos públicos más elevados. Entonces, son dos variables que están conjuntas, y esto es lo que a mí me falta, por un lado. Y en segundo lugar, es que yo no, de verdad...
en la carrera, en los libros de política económica, yo creo que es en el primer año de política económica, te hablan de la coordinación de política fiscal y política monetaria. Pero cómo, ¿en qué cabeza cabe que tu Banco Central esté reduciendo los tipos de interés, perdón, esté incrementando los tipos de interés para luchar contra la inflación y tú, mediante política fiscal, estés haciendo políticas fiscales expansivas, reduciendo los impuestos a aquellas rentas para que puedan, entre otras, subvencionarse por parte de todos los incrementos energéticos que tienen esas rentas elevadas? Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que la política fiscal y la monetaria esté tan descoordinada de esa manera? Pero si es que se aprende en primero de carrera, eso es lo que no... Realmente lo que es tan sorprendente es esta huida hacia adelante, que es una huida política, pero que está tan alejada del contexto económico que no han hecho falta las manifestaciones de Thatcher. Ha sido simplemente los mercados los que le han dicho stop. Y en concreto una cosa, además de la subida de tipos del Banco Central, obviamente todo lo que tiene que ver con deshacer el quantitative easing, ¿no? Es decir, durante la pandemia, pues los bancos centrales lo que hacían era comprar bonos del tesoro, ¿no? La famosa expansión cuantitativa, y ahora la están deshaciendo. Entonces, en un contexto en que tu Banco Central va a vender y está vendiendo bonos del tesoro, tú si te pones intentas emitir más, lo que estás haciendo es que haya una oferta enorme y no haya comprador por el otro lado, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es lo que dices ahí, Iván, es decir, descoordinar totalmente la política monetaria y la política fiscal, que en gran medida es lo que provoca esto, y sobre todo en el contexto internacional que hay, que empiezan a romperse cosas. Y esto es muy peligroso, porque al final en los mercados, ¿cómo funcionan ahora los mercados financieros? ¿No? Que hay una parte muy importante de crédito que no funciona a la clásica, ¿no? Que es, pues voy al banco, pido un préstamo e invierto, que tiene que ver con todo lo que se llama la banca a la sombra y demás, que es, al fin y al cabo, pedir préstamos a base de colaterales, y los colaterales tienen que ser muy seguros para que no se rompan cosas. Por eso se utilizan bonos del tesoro. Si tú andas jugando de esta manera, descoordinando la política fiscal y la monetaria, lo que haces es que los bonos del tesoro dejen de ser colaterales seguros y se pueden romper muchas cosas, ¿no? Esto es también una explicación que yo creo que es verdad que no la hemos tocado, ¿no? Que a veces hablamos de economía, obviamente, ¿no? Desde el enfoque nuestro, y es verdad que nos están diciendo en el chat una cosa interesante. Quizá la idea de fondo era un poquito intentar reducir la caída, ¿no? Utilizar, volvemos a una cosa que hemos visto también aquí en España, las bajadas de impuestos como una manera para surfear, por lo menos transitoriamente, no bajar tanto, ¿no? Como una medida populista, ni más y ni menos. Puede ser una explicación, ¿no? Desde un determinado punto de vista, pero yo creo que lo que tampoco se ha calculado, eso con Iván lo hemos hablado antes, yo creo que contigo también hablamos del tema del Brexit una de las veces que ha venido. Es que yo creo que el pueblo británico en general, ¿no? Que es un concepto muy amplio, sabemos la peculiaridad, ¿no? Lo del Brexit lo ha pagado en su propia piel, más allá de las convicciones, si era el recorrido correcto o no, ¿no? En términos de cansancio hacia discurso demagógico, ¿no? Creo que esto también se ha sumado, porque no ha parado de bajar. Quiero decir, aparte de la gestión infame del Partido Conservador con Boris Johnson y lo que viene después, pero con todo lo que ha ocurrido, el mensaje hacia las clases populares o a la mayoría social, decimos así, británica, hasta inglesa, sin apuras, pues no ha sido para nada consiguiendo los objetivos que se había prefijado. Pues las encuestas son abrumadoras. ¿Por qué? Porque en una fase como esta, yo creo que lo que era antes un sentido común, pagar impuestos es bien, ahora la gente empieza a decirle, jolín, ¿por qué le está bajando el impuesto a los millonarios y a los ricachones cuando yo para hacer la compra ahora me tengo que quitar la carne y comprar el chopper? O sea, es que creo que esto también es como un tema de cómo la batalla económica fiscal se ha trasladado a la batalla política y no lo tienen tanto como a favor como la tenían antes, ¿no? No sé qué sensación tienes tú también, que miras por ahí también otro país europeo siempre con mucha atención. Mira, no te dejo responder, pero es que justamente Juancho Bien, que me gusta ese nombre, ponía, Truss ha puesto a prueba los límites del sistema llevando al extremo el programa neoliberal y el sistema le ha parado los pies, que es un poco la idea que estaba planteando Pepe. No sé qué... Te dejo, Juan. No, que totalmente, y es un poco enlazando con lo que hablábamos antes, ¿no? Que digamos que estamos en un contexto en el que la tendencia es contraria. Entonces, lo que decías del sentido común, ¿no? El sentido común de 2010, 2012 era el de la austeridad. De hecho,
hasta que empiece eso a retorcer todo y, bueno, después, por ejemplo, en España viene el 15M, etcétera, digamos que no llega a haber una reacción fuerte y, en realidad, en gran medida se compraba ese discurso, ¿no? Pues, bueno, tenemos que recortar gastos porque, bueno, pues hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etcétera. No, que había como un discurso que, digamos, avalaba todo esto. Pero en el contexto actual, esto ya es muy difícil, ¿no? Venderlo. Es verdad que esto es un poco distinto porque es una bajada de impuestos, se vende de otra manera. Aquí, en parte, en España, ahora pues tenemos esta lucha entre la Comunidad de Madrid y el gobierno, y también que se mete ahí la Comunidad Valenciana, ¿no? También bajando impuestos de otra manera, etcétera. Como que aquí vuelve a estar. Pero en general, a nivel internacional, este debate ya no está así, ¿no? Y realmente, al final, no hace tanto que veíamos, como desde Estados Unidos, la administración Biden, que, bueno, se ha desinflado un poquito en ese sentido, pero bueno, ¿no? Cómo hacer digamos, un sistema fiscal un poco más progresivo, un impuesto global, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que también en Europa están funcionando. De hecho, la eurozona, si la ves ahora y la ves hace 10 años, es que no tiene nada que ver. O sea, los que vivimos de lleno, sobre todo a nivel económico, a nivel económico digo de análisis económico, la época de la austeridad en la eurozona, eso era un radicalismo el liberal como no se ha vivido en décadas, ¿no? Realmente, probablemente mucho más exagerado que incluso yo diría que el de la eurozona en aquel momento, que el de Thatcher y Reagan, porque Es que se llevó hasta extremos. El culmen, quiero decir, habiendo, pero la cima, quiero decir, la cima del planteamiento reaganita thatcheriano, la ola neoliberal, la ola conservadora que cambia de paradigma al paradigma anterior keynesiano de los 40 a los 70 y de repente sustituye, esa ola llega a su máxima expresión a la crisis del 2007 y luego a la posterior gestión de la crisis del 2007. Esta sería la visión optimista, en el sentido de que ha llegado, o sea, que es una ola conservadora que difícilmente se puede reproducir, porque hoy difícilmente se podrían reproducir los recortes impositivos que se produjeron en la era Reagan o en la era Thatcher. Pero esa es la visión positiva, ¿no? Que no hay, digamos, llegamos a un punto en donde efectivamente es difícil generar posiciones políticas ganadoras con populismos fiscales o el salafismo fiscal de Thatcher. Pero yo no sé si, como decís, es una situación que está básicamente... se produce este cambio básicamente porque no había otra solución, es decir, en 2020 no había forma de hacer una austeridad porque estaba todo cerrado, es decir, la única salida que había era la que había y se ponen en marcha todos aquellos resortes para que realmente nada vaya a cambiar, quiero decir, en el sistema productivo. Es cierto que estamos un poco más expansivos, es cierto que aquí parece que vamos a gastar un poquito más, pero fijaos, gente, aquí el FMI sigue diciendo que si todo va bien, dentro de 5 años España va a tener un 12% de desempleo, que seguirá siendo el más alto de la eurozona después de Grecia. 5 años, del 13 que tenemos ahora al 12. Bueno, eso francamente se podría reducir muchísimo más con políticas fiscales realmente expansivas, tanto por parte del gasto y políticas progresivas de ingreso, que no se quiere hacer. Y esto tiene directamente una consecuencia en que existen unas condiciones de vida o una tasa de paro aquí en España anormalmente elevada. Esta sería la visión pesimista, ¿no? Tampoco estamos tan bien. No sé. No, claro, totalmente. ¿No? Esto yo digo que realmente la situación es distinta porque tiendo a compararla con lo que vivimos hace 10 años, ¿no? Sobre todo en Europa. Y como decía, el Banco Central Europeo y los gobiernos de aquel momento, el gobierno alemán, el gobierno español, obviamente, y demás, la radicalidad con la que imponían todo era brutal. Y de hecho se estuvieron a punto de cargar la eurozona. La propia eurozona, por la construcción que tenía y que tiene, es, como dices, está institucionalizado, digamos, las políticas neoliberales dentro de la infraestructura de la eurozona, pero después también había gobiernos y las políticas del Banco Central Europeo iban una tendencia ultra radical. Claro, el problema es que llega un punto en el que están a punto de cargarse la eurozona y sale aquel whatever it takes, ¿no? De Mario Draghi, y pues desde aquel momento han intentado ir parcheando todos los problemas que tiene la eurozona para llegar hasta aquí, y esos parches pues han suavizado un poco esa estructura que es en general bastante, digamos, liberal, ¿no? Entonces, digamos que ha sido a base de parches, pero eso no quiere decir que haya ni un cambio radical, ni volvamos a
a la era keynesiana, ¿no? de los 50, ni mucho menos, ¿no? Pero quiero decir, cuando comparamos con lo que había hace 10 años, ¿no? Esto a lo mejor es un mal, muy mal menor. Pero bueno, Claro. es un poco la comparativa. Es interesante, ¿no? porque eso, por ejemplo, cuando tuvimos ¿te acuerdas, Iván? Cuando empezamos a hablar también de este asunto con María Corrales, iba por ahí, ¿no? Diciendo, claro, ¿con quién comparamos, no? Comparamos con la época keynesiana que surge por un determinado contexto político o hace 10 años. Y creo que es correcto, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos viendo como... Ese día estaba yo pesimista, Pepe. Sí, tú sabes bastante pesimista, ella optimista, pero me parece que interesante que se coincida. Yo también ahí, si queremos, la mejor manera de ser keynesiano, post-keynesiano, es centrarnos bastante bien en el corto plazo, ¿no? Entonces, si ya nos limitamos a los 10 años... Keynesiano, no empecemos a liar las cosas. Sí, ya lo sé, más la mía, lo pesado que son estos con los postes y los neos, amigos, colegas. Pero vale, que te acepto la crítica, No, la cosa, yo he dudado, ¿no? Yo he leído, porque yo he leído el mensaje en el chat y he dudado mucho antes de soltarlo, pero lo voy a hacer. Chalas, que me parece que la clava, se dice: entonces, en parte, lo que ha pasado en Reino Unido no cuestiona la teoría monetaria moderna. Indirectamente, es con las cuestiones que se refieren. He visto ese comentario, pero Chalas, tío, pero ¿cómo sacas? O sea, vamos a hacer la salsa rosa aquí de la economía, vamos a... Pero está muy bien, porque yo lo he pensado también. He dicho, joder, es cierto que siempre el debate sobre los impuestos está ahora bastante escondanado por la potencialidad de utilizar la deuda, ¿no? Para utilizarlo para gastos sociales y utilizar más los impuestos como un corrector, para así decir, de la desigualdad, ¿no? Como un elemento más en clave de cohesión social. Un poquito interesante eso, porque sí, una señal se da clara por un lado y por otro. Ojo, o sea, quiero decir que esto podría ser un aprendizaje también indirectamente para aquellos que después son partidarios de expandir el gasto sin límites también. Es como, bueno, de todas formas, esto viene bien porque crece el PIB, pues todo guay, ¿no? De alguna manera lo cubrimos con la deuda y los impuestos para ajustar decimos así, las cuestiones sociales de desigualdad y de vulnerabilidad. Pues yo creo que un poquito una duda la abre ahí. Pues cierto, sí, eso es un debate muy interesante y sobre todo dentro de las distintas corrientes keynesianas, ¿no? Los keynesianos más clásicos, la MMT, etcétera, pues hay debates muy interesantes. De hecho, están saliendo un montón de artículos ahora un poco girando en torno a esta cuestión, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Stephanie Kelton sacó un artículo un poco hablando de este tema, ¿no? Exacto. Y demás. Bueno, hay un debate muy interesante. Por ejemplo, ellos lo que dicen aquí fundamentalmente es que en este caso, pues teniendo en cuenta que no, si coordinas, ¿no? La política fiscal con la política monetaria, en última instancia, el Banco Central podría, digamos, comprar la deuda que emite, digamos, en este caso, el gobierno detrás y, digamos, podría reducir el tipo como lo ha hecho, ¿no? Bueno, es un debate yo creo que muy interesante, ¿no? Y de hecho, aquí hay un punto también importante, que es lo que comentaba antes, que en última instancia, si vemos los resultados, en realidad al final el banco, también es verdad que han retrocedido, pero bueno, que el Banco Central ha conseguido, ¿no? Frenar la caída. De todas formas, hay aquí otra cosa, digamos que, además de este debate, un poco lo que comentaba antes, que es muy importante tener en cuenta que la deuda pública, más allá de ser un instrumento del Estado, es un instrumento clave en los mercados financieros, porque la mayor parte de deuda que se emite en los mercados financieros es a través de lo que se llama la banca en la sombra. Y dentro de la banca en la sombra se utiliza como colateral los bonos del Tesoro del gobierno. Entonces, cualquier movimiento que haya ahí rápido, como el que ha pasado ahora, puede poner todo patas arriba, ¿no? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta en este debate, ¿no? Es que por mucho que quieran decir, plantear que estamos ahí otra vez en la destrucción de la globalización y de la interconexión, pues lo que estamos viendo probablemente hace una nueva forma de tener una economía globalizada, pero seguimos... Lo has explicado tú perfectamente al principio, es con las cuestiones de los tipos de interés de Estados Unidos, muy, muy interconectados, pero no hay una novedad desde los últimos 20 años, es una cuestión que va de siglo. También Bretton Woods era una coordinación internacional de política económica, fiscal y monetaria, vaya. Entonces, la idea que ahora casi, por ejemplo, Reino Unido podía ir por libre, pues es una falacia. Y vale para cualquier tipo de países, cualquier tipo de política, ¿no? Claro, ahí el problema, y lo que acabas de decir es muy importante, y es que hay que tener en cuenta que vivimos en el sistema dólar y todo gira en torno alrededor del dólar, ¿no? Hay como una pirámide monetaria en el que en el pico está el dólar. Entonces, todo lo que haga la Reserva Federal
de Estados Unidos lo que hace es arrastrar al resto del mundo. Y esto es que es una barbaridad porque la mayor parte, como decía antes, ¿no?, de crédito, de comercio, de movimientos en los mercados de divisas, se hace con dólares. Por lo tanto, cualquier medida que haga la Reserva Federal influye a todo el mundo. Y esto lo estamos viendo, que hay gobiernos que se están quedando sin reservas de dólares para pagar importaciones y que están en situación muy delicada. El tema de Sri Lanka tiene algo que ver con eso, que se quedan sin reservas de dólares y dicen o pagamos la deuda externa o compramos o importamos alimentos y petróleo. Esto tiene que ver con la subida de tipos de la Reserva Federal, bueno, con la inflación que hay, ¿no?, la subida del precio de la energía y demás. Y esto al final lo que hace es reventar la soberanía monetaria que puede tener cualquier país periférico, ¿no? En este contexto que realmente, obviamente, tiene mucho más margen de actuación el Reino Unido, tiene más margen de actuación un Banco Central Europeo, tiene más margen de actuación, obviamente, Estados Unidos, pero es verdad que está muy limitado, ¿no? Y sobre todo por el sistema de este dólar, ¿no? No nos olvidemos que la última crisis de la deuda, bueno, la última, la crisis de la deuda que afectó a los países latinoamericanos fue precisamente debido a un incremento de tipos de la Fed que, bueno, pues llevaba una política expansiva monetaria, entre otras cosas, para financiar sus múltiples guerras en diferentes lugares. Bueno, tuvieron que generar un incremento de tipo de interés que arrastró a buena parte de los países sudamericanos, empezando por México y acabando por muchos otros, a un desastre de la década perdida, de todos los programas de ajuste del FMI, en fin. ¿Quién se acuerda de la prima? Dice Surrey Council. Pues de la prima nos vamos a empezar a acordar ahora dentro de no mucho. Bueno, chicos, no sé, yo creo que hemos tocado más o menos todo, ¿no? Pero bueno, pero no, nos queda un montón, pero seguro que... Había obligado... Uno, me preguntan si siempre damos esta chapa a algún amigo que se han conectado por una vez en un chat privado de WhatsApp y le he contestado que sí. O sea, quiero decir que... No, hoy ha sido poco, en realidad. En realidad, exactamente. En realidad, ojo, depende del tema, ¿eh? Si le metemos alguna variante teórica, pues va muy mal la cosa. Y como Juan, siempre... seguro que tiene alguna recomendación, pero antes de que te vaya, Juan, quería recomendar este paper de Daniela Gabor. Ah, mira, sí, te lo iba a mencionar antes. Vale, pues es que merece la pena. Entonces, si te preguntas cómo hemos terminado en estos sistemas financieros modernos organizados en torno a la deuda, al colateral de deuda pública, bueno, pues aquí tenéis un paper que habla de ello, que merece la pena. El paper sí. Totalmente, ¿eh? O sea, esta recomendación es fundamental. De hecho, Daniela Gabor probablemente es el mayor exponente heterodoxo que hay para entender cómo funciona la deuda pública más allá de que sea una emisión del Estado y cómo funciona en la banca en la sombra que comentaba antes. Es la referencia. Ahí estamos. Pues ahí estamos. The Impossible Repo Trinity, The Political Economy of Repo Markets. Esta merece la pena echarle un vistacillo. Es una puerta de entrada. Hay luego mucho más, pero es que lo vi el otro día el tweet y dije, joder, esto lo tenemos que sacar en Fake. Bueno, pues nada, Juan, muchísimas gracias, tío, por haber estado con nosotros otro día más. A vosotros, como siempre. Un placer estar aquí. No, te seguimos. Oye, seguimos leyéndote. Y yo creo que estás entre una reducidísima top 10 de economista que lo peta con un hilo de Twitter como lo petaste tú, con lo de los tipos de interés, el efecto del impacto americano, que fue impresionante. Ese está muy guay, ¿eh? Y ese indicador que se difunde de alguna manera, ¿eh? No, pero si es que además son hilos de la paridad euro-dólar, de no sé. Sí, exacto. Es que me parece muy interesante esto. Yo lo quería remarcar, porque dices, dais muchas chapas, ese programa es de gente para nicho. Vale, lo que queráis. Pero el hecho que cada vez más, y eso es así, el debate económico copa el debate público, es algo que a nosotros nos tiene que motivar para estar y a veces arriesgarnos un poquito también, ¿no? A decir cosas que a veces no están calculadas al milímetro y podemos evitar, ¿no? Porque los otros... Hay cosas que no calculamos, pero normalmente... No, bueno, que está muy bien. Yo quiero decir que nosotros, yo creo que lo hemos experimentado al principio con el programa, ¿no? Juan, de una solvencia, de un rigor siempre extraordinario, como mucha peña, o casi todos los que han venido aquí, ¿no? Pero quiero más allá, nosotros intentamos serlo casi siempre. Pero es que no pasa nada. Quiero decir que en un debate de este tipo, si no tiene la cosa calculada al centímetro,
metro no pasa nada, porque de enfrente tienes una panda de mentirosos sin ningún tipo de pudor que te plantean debates completamente surrealistas y absurdos. Entonces nosotros podemos solo mejorar el espacio público de debate en economía, yo creo. Lo digo como heterodoxos. Sí, bueno, y eso, que yo lo del hilo por ejemplo, me parecía algo muy interesante que estaba impactando un montón. Yo creo que no se estaba entendiendo bien. Creo que Estoy es un de acuerdo. tema bastante interesante. Puse una variable, porque yo creo que impactó, porque puse una variable que nosotros teníamos como completamente descolocada. Nosotros, ¿no? En general, la opinión pública no comentaba, ¿no? ¿Qué está pasando por los tipos de interés? ¿Por qué lo sube? Nunca se plantea, si lo piensas, no se planteas como tal en el debate. Coño, lo estamos haciendo, perdona el término, ¿por qué lo están subiendo los tipos de interés en Estados Unidos? Y esto está teniendo una serie de repercusiones. En una tertulia normal decimos así, mainstream, de la televisión generalista, pues por eso viene muy bien, por eso interesa, porque es una explicación realista. Y un punto muy sencillo de esto, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente se pregunta, está bajando el precio del petróleo, pero aquí en Europa nos sigue costando lo mismo. Y en gran medida es por la devaluación del euro. De hecho, correcto, en euros el precio del petróleo ha tocado máximos históricos. En dólares no, pero en euros sí. Y tiene que ver con la devaluación, ¿no? Entonces, por mucho que baje el precio del petróleo, si se devalúa en la misma proporción el euro, pues seguimos importando inflación. A Estados Unidos no, porque baja el precio del petróleo, le sale más barato importarlo, pero a nosotros nos sale más caro, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto tendríamos que hablar de quién es el principal beneficiario en términos energéticos de esta situación. Pero bueno, eso lo dejamos para otra. Para otro día. Y nada, te despedimos. Muchísimas gracias, tío, por haber estado con nosotros. Difundimos el programa, como siempre, que merece la pena. Y nada. Y nos vemos a la próxima. Exactamente. Nos quedamos, Pepe y yo, que vamos a cerrar con una noticia chorra, como siempre. Y te despedimos. Muchas gracias. Venga, a ver qué os sacáis de la manga. Venga, hasta luego. Chao, Juan. Muchísimas gracias. Qué brutal, qué brutal. La verdad es que ha sido... O sea, si de verdad, pues bueno, porque parece que es nuestro programa, pero si de verdad te quieres enterar de qué está pasando con lo de Liz Truss, merece la pena. Porque muchas veces se habla, bueno, se simplifica, yo el primero en Twitter, bajada de impuestos ha generado casi una crisis. Hombre, hay que contextualizar un poco todo y creo que este programa ha puesto encima de la mesa eso. ¿Que tienes noticia chorra o qué, Pepe? No, tío, no la tengo. ¿Tú sí o qué? No tengo noticia chorra, pero tengo algo que seguro que habéis visto muchos, pero que bueno, pues quería ponerlo. Tengo varias cosas, pero digo, venga, voy a poner esto que me parece... Aquí está. Sí, ahí no hay Surrey Council, no hay noticia chorra, hay información, esto es un servicio público, hay información, y es que, no sé si lo sabéis, pero la Resistencia ha comprado el dominio nazis.es, y vamos a abrir la página de nazis.es porque... y esta es la página que ha comprado el dominio de nazis.es, ha gastado el dinerillo y ha puesto, pues, básicamente esta página. Me parece magnífico cerrar así, Exactamente, tolerancia, empatía, prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla, que es el poema de Lorca, Smash Fascism, Antifa, han puesto un súper... Qué locura, ¿no? Han puesto también esto, receta del hummus. Hombre, claro, porque el hummus es la cosa menos nazi que existe en el planeta, está claro. ¿Cómo puedo ofender a un nazi poniendo una receta del hummus? Me encanta. Exactamente. Y luego además dice, si quieres aprender más para poder criticar al nazismo con más fundamentos y leer el libro Mein Kampf de Adolf Hitler, consíguelo aquí, que si pinchas, pues te lleva a una paginita de Etsy, donde te venden pasteles de estiércol de vaca, caca de vaca, básicamente, que tiene una pasta que, o sea, que no es cualquier tontería, no es te cuesta. Pero bueno, pues nada, quería acabar un poquito con esto, Pepe. Tío, lo del hummus antinazi me parece fantástico. Y aparte que hay un carlero por ahí. Es magnífica esta página. Qué genios, tío. Hacen cosas guapas, ¿no?
Pero, tío, nazis.es. Claro, ese es como la peli que ahora no me acuerdo el nombre del afroamericano, del policía afroamericano que se cuela en el Ku Klux Klan, ¿no? Es un película, es verdad, buenísima. Es la misma lógica, Buenísima, de hecho. Así bueno, que nada, pues muy bien. Vamos a comentar que casi seguro, Nancy, yo digo que seguro, miércoles que viene es fiesta por vuestra fiesta nacional de la hispanidad. Entonces habrá mucha polémica ya sobre este tema por parte de todo el debate público. Entonces no vamos a hacer el 12 de este programa, pero el 19 estamos preparando un programa especial, ¿vale? Exactamente. Apuntarse al salto, seguir el salto, en fin. Sí, difundirlo. Apoyamos el salto. Apoyamos, nos vemos en la próxima. Y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Metemos el vídeo. Un abrazo a todos. Chao, gracias. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. They told me stop talking economics. Building collapse. Part of the building collapse. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy y el Partido Popular. Yes or no? No. Es el vecino. No, eso es el mercado, amigo. O sea, el que elige al alcalde. Vuelta a hacer máquinas. $10,000 to shave a fucking head. Para excavar ya. Industry had been strangled. Bitcoin is worthless artificial gold. They've created a large class of people who have no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner.